Ok, chicos, necesito desahogarme y de paso pedirles su opinión porque estoy al borde de un colapso nervioso. Esto que les voy a contar es tan raro, tan inquietante, que no sé ni por dónde empezar. Pero voy a intentarlo, porque si no lo saco de mi pecho, siento que voy a explotar. Agárrense, porque esto es una montaña rusa de emociones y cosas raras que no logro explicarme. Todo empezó hace como un mes, cuando me mudé a este departamento. Vivo en una ciudad mediana, de esas donde todos se conocen, pero yo soy nueva aquí. Me mudé por trabajo, un puesto de asistente administrativa en una empresa local. No es el trabajo de mis sueños, pero paga las cuentas, y después de un año de estar desempleada, estaba desesperada por algo estable. Encontré este lugar en un grupo de Facebook, un departamento pequeño pero decente, en un edificio viejo en el centro de la ciudad. El casero, un tipo llamado Don Raúl, me pareció amable al principio. Tiene como 60 años, siempre anda con una gorra de béisbol gastada y una sonrisa que parece sincera, pero que ahora, viéndolo en retrospectiva, me da un escalofrío que no puedo explicar. El trato fue rápido. Firmé el contrato, pagué el depósito y me mudé en menos de una semana. El departamento no es gran cosa, una sala-cocina, un baño chiquito y un cuarto con una ventana que da a un callejón. Pero oye, es mío. Y después de meses de compartir cuarto con mi prima en la casa de mis papás, tener mi propio espacio se sentía como un lujo. Los primeros días todo iba bien. Organicé mis cosas, compré una plantita para darle vida al lugar, y hasta me puse a decorar con unas fotos de mi familia y unos cuadros baratos que compré en el mercado. Todo parecía normal. Hasta esa noche. Era un viernes, y estaba muerta de cansancio. Había tenido una semana pesada en el trabajo, con mi jefa respirándome en la nuca porque se le olvidó mandar un reporte importante y, adivinen, me tocó a mí arreglar su desastre. Llegué al departamento como a las 8 de la noche, me hice un sándwich, me puse a ver una serie en mi laptop y me quedé dormida en el sillón. No sé a qué hora me desperté, pero cuando abrí los ojos, todo estaba oscuro. La laptop se había apagado, el cuarto estaba en silencio, y lo único que se escuchaba era el zumbido del refrigerador. Me levanté, medio atontada, y me fui a mi cama. No le di importancia, me pasa seguido eso de quedarme dormida en cualquier lado cuando estoy agotada. A la mañana siguiente, me levanté tarde, como a las 10. Fui a la cocina a hacerme un café, y ahí, en la mesa, vi algo que me dejó helada. Era una caja. No una caja cualquiera, sino una de esas cajas de madera viejas, como las que usaban antes para guardar joyas o cartas. Estaba ahí, en el centro de mi mesa, como si alguien la hubiera puesto con cuidado. Me quedé mirando, tratando de procesar. Yo no tengo ninguna caja así. No la compré, no la traje, no es mía. Mi primer pensamiento fue, la dejé yo y no me acuerdo. Pero no, imposible. Esa cosa no era mía, y no había forma de que hubiera llegado ahí sola. Me acerqué despacio, como si la caja fuera a explotar o algo por el estilo. La toqué con la punta de los dedos, y estaba fría, como si hubiera estado afuera toda la noche. Era pesada, tallada con unos dibujos raros, como líneas y círculos que no entendí. No tenía candado, pero tampoco me atrevía a abrirla de inmediato. Me senté en una silla, con el corazón latiéndome a mil, y empecé a repasar mentalmente la noche anterior. ¿Había cerrado bien la puerta? Sí, siempre lo hago, es como un tic nervioso que tengo desde niña. ¿Ventanas? Todas cerradas, vivo en un tercer piso y no me arriesgo. Entonces, ¿cómo demonios llegó esa caja a mi mesa? Empecé a sentir un nudo en el estómago. Agarré mi celular y le tomé una foto a la caja, porque, no sé, pensé que si algo pasaba, necesitaba pruebas. Luego, con las manos temblando, llamé a mi mejor amiga, Sophie. Le conté todo, y ella, que es la persona más racional que conozco, me dijo que probablemente era una broma de algún vecino o que tal vez yo misma la había puesto ahí y no lo recordaba. Estrés, tal vez, me dijo. Pero yo sabía que no. Yo no tengo cosas así, y mucho menos las dejo en la mesa como si estuviera montando una exposición de arte. Decidí abrir la caja. No sé qué me dio valor, tal vez fue la adrenalina o la curiosidad que me estaba matando. Levanté la tapa, que hizo un chirrido como de película de terror, y adentro había un cuaderno. Un cuaderno viejo, con las tapas de cuero gastadas y las páginas amarillentas. Lo saqué con cuidado, como si fuera a desmoronarse, y lo abrí.
Las primeras páginas estaban llenas de garabatos, dibujos raros, como los de la caja, pero más detallados. Había palabras sueltas, en una letra que parecía escrita a mano, pero no entendía el idioma. No era español, no era inglés, no era nada que reconociera. Y en la última página que miré, había un dibujo de una casa. No cualquier casa. Era un dibujo de mi edificio. Lo reconocí por la ventana rota del segundo piso y la antena torcida en el tejado. Ahí fue cuando el pánico me pegó de verdad. Sentí que el aire se me iba, como si alguien me hubiera dado un golpe en el pecho. Cerré el cuaderno de golpe, lo metí de nuevo en la caja y la empujé al otro lado de la mesa. No quería ni tocarla. Mi cabeza estaba dando vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Alguien entró a mi casa mientras dormía? ¿Cómo? ¿Por qué? Y, sobre todo, ¿por qué dejar esto? Lo primero que hice fue revisar la puerta. No había señales de que la hubieran forzado. La cerradura estaba intacta, las ventanas igual. Todo parecía normal, excepto por esa maldita caja. Llamé a don Raúl, mi casero. Le marqué como 3 veces, pero no contestó. Le dejé un mensaje de voz, tratando de sonar calmada, aunque por dentro estaba a punto de gritar. Don Raúl, buenos días, soy Ana, la del 3B. Quería preguntarle si entró al departamento por alguna razón, es que encontré algo raro en mi mesa. Por favor, regréseme la llamada. Colgué y me quedé mirando el celular, esperando que sonara. Pero nada. Pasaron las horas, y nada. Esa tarde, decidí salir a caminar para despejarme. No quería estar en el departamento con esa caja mirándome como si tuviera vida propia. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en don Raúl. Recordé algo que me dijo cuando firmé el contrato. Este edificio tiene mucha historia, me dijo, con esa sonrisa que ahora me parecía más creepy que amable. Ha visto muchas cosas. En ese momento, pensé que solo era un comentario random de un señor mayor, pero ahora esas palabras se sentían como una advertencia. Cuando volví al departamento, la caja seguía ahí, como si me estuviera esperando. No la toqué, pero no podía ignorarla. Decidí escribirle a Sophie de nuevo, y ella me dijo que fuera a la policía. Pero, ¿qué les iba a decir? Oigan, alguien dejó una caja rara en mi mesa, pero no hay señales de que entraron. Sonaba ridículo, incluso para mí. Además, no quería hacer un escándalo sin saber qué estaba pasando. Pero algo me decía que don Raúl sabía más de lo que parecía. Esa noche no pegué ojo. Me quedé despierta, con la luz encendida, mirando la puerta como si en cualquier momento alguien fuera a entrar. Cada ruido del edificio me hacía brincar, el crujido de las escaleras, el viento en el callejón, hasta el maldito refrigerador me parecía sospechoso. Al final, me levanté, tomé la caja y la guardé en el fondo de mi closet, detrás de una pila de ropa. No quería verla, pero tampoco me atrevía a tirarla. Algo en mi cabeza me decía que esa caja no era solo una caja, que había algo más grande detrás. Al día siguiente, don Raúl finalmente me contestó. Su voz sonaba rara, como si estuviera nervioso. No, Ana, yo no entré a tu departamento, ¿por qué lo dices? ¿Qué encontraste? Le conté lo de la caja, sin entrar en muchos detalles, y él se quedó callado un momento. Luego dijo, mira, este edificio es viejo, a veces los inquilinos dejan cosas raras. No te preocupes, seguro es una tontería. Pero su tono no me convenció. Había algo en su voz, algo que no podía pinpoint, pero que me hizo sentir que me estaba ocultando algo. Y ahí es donde estoy ahora, chicos. Con una caja creepy en mi closet, un casero que no me da confianza y un montón de preguntas que no sé cómo responder. ¿Qué hago? ¿Abro el cuaderno otra vez? ¿Confronto a don Raúl? ¿Me mudo y ya? No sé si estoy exagerando o si de verdad hay algo raro aquí. Lo único que sé es que no me siento segura en mi propio departamento, y cada vez que pienso en esa caja, siento que alguien me está observando. No saben lo difícil que ha sido seguir adelante con esto. Han pasado un par de días desde que les conté lo de la caja, y créanme, las cosas no han hecho más que ponerse más raras. Estoy escribiendo esto desde un café, porque estar en mi departamento me da una ansiedad que no puedo explicar. Cada ruido, cada sombra, todo me pone los nervios de punta. Pero déjenme ponerlos al día, porque lo que ha pasado desde ese mensaje de don Raúl me tiene al borde de la paranoia. Después de la llamada con él,
Decidí que no podía seguir ignorando la caja. Estaba ahí, en el fondo de mi closet, como una presencia que no me dejaba en paz. Era como si me estuviera llamando, aunque suene loco. El lunes por la mañana, antes de ir al trabajo, saqué la caja y la puse de nuevo en la mesa. No sé qué me pasó, pero sentí que tenía que enfrentarla. Me senté con una taza de café, respiré hondo y abrí el cuaderno otra vez. Esta vez, me propuse leerlo con más atención, aunque cada página me hacía sentir más incómoda. Las primeras páginas seguían siendo un caos de garabatos y símbolos. Algunos parecían dibujos de mapas, otros como diagramas de algo que no entendía. Pero entre los garabatos, encontré más palabras sueltas, escritas con esa letra torcida que parecía hecha con prisa. Palabras como puerta, noche y observar. No sé si era mi imaginación, pero leerlas me dio un escalofrío. Luego, en una de las páginas del medio, encontré algo que me dejó helada, un dibujo de una figura humana, sin rostro, parada en una esquina. La figura estaba dibujada con tanta fuerza que el lápiz casi había atravesado el papel. Al lado, escrito en letras grandes, estaba mi nombre. Sí, mi nombre, Ana. Me quedé mirando esa página por lo que pareció una eternidad. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. ¿Cómo demonios estaba mi nombre en ese cuaderno? Nadie más vive conmigo, nadie más sabía de la caja. Empecé a temblar, y lo primero que hice fue cerrar el cuaderno y guardarlo de nuevo. Pero esta vez, no lo metí al closet. Lo envolví en una bolsa de plástico, lo puse dentro de una caja de zapatos y lo escondí debajo de mi cama. No quería que estuviera a la vista, pero tampoco me atrevía a deshacerme de él. Algo me decía que tirar ese cuaderno no iba a solucionar nada. Esa misma tarde, decidí confrontar a don Raúl en persona. No podía seguir con esa sensación de que me estaba ocultando algo. Bajé al primer piso, donde él tiene una especie de oficina improvisada en un cuarto al lado de la entrada del edificio. Toqué la puerta, pero no contestó. Insistí, llamé su nombre, pero nada. Justo cuando estaba a punto de irme, escuché un ruido dentro, como si algo pesado se hubiera caído al suelo. Me quedé paralizada, con la mano en la perilla. «Don Raúl, ¿está ahí?», dije, tratando de sonar firme, pero mi voz salió temblorosa. No hubo respuesta, pero juro que escuché un susurro, como si alguien estuviera hablando muy bajo. Di un paso atrás, con el corazón en la garganta, y me fui corriendo a mi departamento. Esa noche fue un infierno. No podía dormir, no podía pensar en otra cosa que no fuera ese cuaderno y la voz de don Raúl en el teléfono, diciendo que no había entrado a mi departamento. Decidí hacer algo que probablemente no debí. Busqué en Google el historial del edificio. No sé qué esperaba encontrar, pero necesitaba respuestas. Después de un rato, di con un artículo viejo de un periódico local, de hace como 15 años. Hablaba de un incendio en el edificio. No hubo muertos, pero varias personas resultaron heridas, y el artículo mencionaba que el incendio empezó en el departamento 3B. Mi departamento. Decía que las autoridades nunca encontraron la causa exacta, pero que los inquilinos de ese entonces juraban que alguien había entrado a sus casas antes del incendio, dejando objetos extraños en sus mesas o camas. No les miento, cuando leí eso, casi se me cae el celular de las manos. ¿Objetos extraños? ¿En mi departamento? Era demasiada coincidencia. Tomé capturas de pantalla del artículo y se las mandé a Sophie, que ya estaba tan metida en esto como yo. Ella me dijo que me calmara, que tal vez estaba sacando las cosas de proporción, pero también me dijo que no me quedara sola en el departamento esa noche. Le hice caso y me fui a dormir a su casa, pero no antes de revisar todas las cerraduras y dejar una silla contra la puerta, por si acaso. Al día siguiente, volví al edificio con la intención de hablar con otros inquilinos. Quería saber si alguien más había notado algo raro. En el segundo piso vive una señora mayor, doña Carmen, que siempre está regando sus plantas en el pasillo. Me armé de valor y le conté una versión light de lo que pasaba, que había encontrado algo raro en mi mesa y que sospechaba que alguien había entrado. Ella me miró con unos ojos que no olvidaré nunca, como si supiera algo que no quería decir. «Mija, este edificio tiene sus cosas», dijo, bajando la voz. «No eres la primera que encuentra algo raro. Pero te doy un consejo, no preguntes mucho. Hay cosas que es mejor no saber». Su respuesta me dejó más confundida que antes. Intenté sacarle más información,
pero se metió a su departamento y cerró la puerta. Subí a mi casa con una mezcla de enojo y miedo. ¿Qué significaba eso de no preguntes mucho? ¿Qué sabía doña Carmen que no me quería decir? Decidí que no podía seguir así, viviendo con miedo en mi propio espacio. Esa tarde, compré una cámara de seguridad barata en una tienda de electrónica. Era de esas que se conectan al Wi-Fi y mandan notificaciones al celular si detectan movimiento. La instalé en la sala, apuntando a la puerta, y me aseguré de que estuviera grabando todo el tiempo. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi celular vibró. Era una notificación de la cámara. Movimiento detectado, decía. Mi corazón se detuvo. Agarré el celular con las manos temblando y abrí la app. La imagen era granulosa, pero clara. La puerta de mi departamento estaba entreabierta. No había nadie a la vista, pero la puerta, que yo había cerrado con llave y cadena, estaba abierta. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de moverme. Entonces, escuché un crujido en el pasillo, justo afuera de mi cuarto. No sé cómo no grité. Me quedé congelada en la cama, con el celular en la mano, escuchando. Los crujidos se detuvieron, pero luego escuché algo peor, un roce, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo de la sala. Duró solo unos segundos, y luego, silencio. No me atreví a salir de mi cuarto. Me quedé ahí, con la luz apagada, abrazando mi almohada como si fuera un escudo, hasta que el sol empezó a salir. Cuando por fin reuní el valor para salir, revisé la sala. La puerta estaba cerrada, con la cadena puesta, como si nada hubiera pasado. Pero en la mesa, justo en el centro, había algo nuevo, una llave vieja, oxidada, con un cordón rojo atado a ella. No toqué la llave. No quería ni acercarme. Corrí a mi cuarto, agarré mi bolsa y salí del departamento. Ahora estoy aquí, en este café, escribiendo esto porque no sé qué hacer. La llave está en mi mesa, la cámara grabó la puerta abriéndose sola, y no tengo idea de qué está pasando. ¿Es Don Raúl? ¿Es alguien más? ¿Qué quieren de mí? Y lo peor de todo, ¿qué abre esa llave? No sé si quiero saberlo, pero siento que no tengo opción. Algo me dice que esto está lejos de terminar. Chicos, no sé ni cómo estoy escribiendo esto. Mis manos no dejan de temblar, y cada vez que pienso en lo que pasó anoche, siento que voy a vomitar. Esto ya no es solo una caja rara o una llave creepy. Esto es algo mucho más grande, y estoy empezando a pensar que me metí en algo que no entiendo. Gracias por sus comentarios en la última actualización. Algunos me dieron ideas, otros me hicieron dudar de mi propia cordura, pero aquí estoy, tratando de procesar todo. Déjenme contarles qué pasó después de encontrar esa llave oxidada en mi mesa. Estaba en el café, escribiendo la última parte de esta locura, cuando decidí que no podía seguir huyendo de mi propio departamento. No soy de las que se rinden fácil, y aunque estaba muerta de miedo, una parte de mí quería respuestas. Así que respiré hondo, guardé mi laptop y volví al edificio. Mientras subía las escaleras, cada paso se sentía como si estuviera caminando hacia mi propia película de terror. El edificio, que antes me parecía solo viejo y desgastado, ahora se sentía vivo, como si las paredes mismas estuvieran observando cada uno de mis movimientos. Cuando llegué a mi departamento, la llave seguía ahí, en la mesa, con ese cordón rojo que parecía brillar bajo la luz de la lámpara. No quería tocarla, pero tampoco podía dejarla ahí como si nada. Agarré un par de guantes de cocina, sí, de esos amarillos ridículos para lavar trastes, y la metí en una bolsa de plástico, junto con la caja de zapatos donde tenía el cuaderno. No sé por qué, pero sentía que necesitaba mantener todo junto, como si fueran piezas de un rompecabezas que todavía no entendía. Luego revisé la grabación de la cámara de seguridad. La puerta abriéndose sola estaba ahí, clara como el día, pero no había nadie en la imagen. Ni una sombra, ni un movimiento, nada. Solo la puerta entreabierta, balanceándose ligeramente, y luego cerrándose sola unos minutos después. Me dio un escalofrío tan fuerte que casi tiro el celular. Decidí que necesitaba saber más sobre el edificio. El artículo del incendio que encontré antes no era suficiente, necesitaba detalles, nombres, algo que me diera una pista. Me metí a un grupo de Facebook de la ciudad, de esos donde la gente comparte chismes y fotos viejas. Hice un post vago, preguntando si alguien sabía algo sobre historias raras en mi edificio. No quería dar demasiados detalles para no sonar como loca. Para mi sorpresa, una hora después,
Una usuaria me mandó un mensaje privado. Era una señora que decía haber vivido en el edificio hace 20 años. Me pidió que nos viéramos en persona porque hay cosas que no se pueden contar por mensaje. Me dio mala espina, pero a estas alturas, estaba tan desesperada por respuestas que accedí. Nos encontramos en un parque al día siguiente. La señora, que se presentó como Gloria, debía tener unos 70 años, con el pelo blanco perfectamente peinado y una mirada que parecía atravesarte. Me senté con ella en una banca, y sin rodeos, le conté lo de la caja, el cuaderno y la llave. Mientras hablaba, su expresión cambió. Se puso pálida, y sus manos, que estaban cruzadas sobre su regazo, empezaron a temblar. No debiste abrir ese cuaderno, me dijo, casi susurrando. Ese edificio, no es un lugar normal. Lo que encontraste no es una casualidad. Me explicó que, cuando ella vivía en el 3B, sí, mi departamento, también encontró cosas extrañas, notas, dibujos, objetos que aparecían de la nada. Dijo que el incendio del que leí no fue un accidente. Según ella, alguien, o algo, quería que los inquilinos se fueran. Pero no todos lo hicieron. Algunos, como ella, intentaron quedarse y luchar contra lo que sea que vive ahí. No quiso darme más detalles, solo me advirtió que no intentara abrir nada con esa llave. Si la usas, no vas a poder cerrar lo que abras, dijo, y se levantó para irse, como si tuviera miedo de seguir hablando. Sus palabras me persiguieron todo el día. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Qué había en el edificio? ¿Y por qué mi departamento, específicamente? Cuando volví a casa, decidí inspeccionar la llave con más atención. La saqué de la bolsa, todavía con los guantes puestos, y la examiné bajo la luz. Era vieja, con dientes gastados, como si hubiera sido usada miles de veces. El cordón rojo tenía un nudo extraño, casi como un símbolo, pero no lo reconocí. Pensé en probarla en la puerta de mi departamento, pero la idea me dio tanto miedo que la descarté de inmediato. En cambio, decidí buscar en el edificio. Si esa llave abría algo, tenía que estar aquí, ¿no? Esa noche, armada con una linterna y mi celular, bajé al sótano del edificio. Nunca había ido ahí, pero sabía que había un cuarto de mantenimiento donde don Raúl guardaba herramientas y cosas del edificio. El sótano era un lugar lúgubre, con paredes de concreto húmedas y un olor a moho que te pegaba en la cara. Mientras bajaba las escaleras, sentía que el aire se volvía más pesado, como si estuviera entrando en un lugar donde no debía estar. Encontré el cuarto de mantenimiento, pero la puerta estaba cerrada con un candado viejo. Saqué la llave de mi bolsa, y aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera, la probé. Encajó perfectamente. Mi corazón se detuvo. Giré la llave, y el candado se abrió con un clic que resonó en el silencio. Abrí la puerta, y lo que vi me dejó sin aliento. Era un cuarto pequeño, lleno de cajas, herramientas y trastos cubiertos de polvo. Pero en una esquina, había una puerta más pequeña, casi escondida detrás de unas cajas de madera. Estaba pintada de negro, con una cerradura que parecía idéntica a la de mi llave. Me quedé parada ahí, con la linterna temblando en mi mano, debatiendo si debía acercarme o salir corriendo. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí, como pasos lentos en las escaleras del sótano. Me giré, pero no había nadie. Solo oscuridad. Pero juro que sentí una respiración en mi nuca, fría y pesada, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Corrí de vuelta a mi departamento, cerré la puerta con llave y puse la cadena. No dormí en toda la noche. La llave estaba en mi mesa otra vez, porque la había traído conmigo sin pensarlo. Y entonces, a eso de las 3 de la mañana, mi celular vibró con otra notificación de la cámara. Esta vez, la grabación mostraba algo peor que la puerta abriéndose sola. En la esquina de la sala, apenas visible en la penumbra, había una figura. No tenía rostro, solo una silueta oscura, parada inmóvil, mirando hacia la cámara. Duró unos segundos antes de desvanecerse, como si nunca hubiera estado ahí. No sé qué hacer. La llave, el cuaderno, la puerta en el sótano, las advertencias de Gloria, todo está conectado, pero no entiendo cómo. Una parte de mí quiere abrir esa puerta negra y terminar con esto de una vez. Pero otra parte, la que todavía tiene algo de sentido común, me dice que corra y no mire atrás. Don Raúl sigue sin aparecer, y doña Carmen me evita cada vez que la veo en el pasillo. Estoy sola en esto,
y siento que el edificio mismo está jugando conmigo. ¿Qué abro con esa llave? ¿Y qué pasa si lo hago? Chicos, no sé si estoy lista para escribir esto, pero necesito sacarlo. Han pasado 3 días desde mi última actualización, y lo que ha pasado desde entonces me tiene cuestionando todo, mi cordura, mi realidad, mi vida entera. Estoy escribiendo desde la casa de Sophie, porque ya no puedo volver a ese departamento. No después de lo que vi. No después de lo que hice. Gracias por sus consejos y teorías. Algunos de ustedes me dieron el valor para seguir adelante, aunque ahora no estoy segura de si fue lo correcto. Agárrense, porque esto es largo, intenso y, no sé cómo describirlo. Solo léanlo. Después de ver esa figura en la grabación de la cámara, supe que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. La llave, el cuaderno, la puerta en el sótano, todo me estaba empujando hacia algo, y aunque cada fibra de mi ser me gritaba que huyera, otra parte de mí, esa que siempre ha sido demasiado curiosa, necesitaba saber la verdad. Decidí que iba a abrir esa puerta negra en el sótano. Pero no iba a hacerlo sola. Llamé a Sophie y le conté todo, la figura, la llave, las palabras de Gloria. Ella, que siempre ha sido la voz de la razón, me dijo que estaba loca, pero cuando vio lo desesperada que estaba, accedió a venir conmigo. Pero si pasa algo raro, nos largamos, ¿entendido?, me dijo. Asentí, aunque en el fondo sabía que no iba a ser tan fácil. Esa noche, Sophie llegó al edificio con una linterna más grande que la mía y una actitud de «esto es una pésima idea, pero te quiero, así que aquí estoy». Bajamos al sótano juntas, con la llave en mi mano, envuelta en una servilleta porque todavía no me atrevía a tocarla directamente. El aire en el sótano era más frío que la última vez, y el olor a moho era tan fuerte que casi nos ahogábamos. Cuando llegamos al cuarto de mantenimiento, la puerta seguía abierta, con el candado colgando como una advertencia. Nos miramos, y Sophie me apretó la mano. «Si quieres parar, paramos», dijo. Pero ya no había vuelta atrás. Apartamos las cajas que cubrían la puerta negra. Era más pequeña de lo que recordaba, casi como si estuviera diseñada para alguien que no fuera del todo humano. La cerradura brillaba bajo la luz de la linterna, y cuando metí la llave, encajó con una precisión que me dio escalofríos. Giré la llave, y el clic que hizo fue tan fuerte que resonó en todo el sótano. La puerta se abrió lentamente, revelando una escalera de piedra que bajaba a la oscuridad. No había luz, solo un vacío negro que parecía tragarse todo. Sophie me miró, con los ojos como platos. «Ana, esto no está bien», susurró. Pero yo ya estaba bajando el primer escalón. La escalera era estrecha, y cada paso hacía crujir el suelo bajo nuestros pies. El aire se volvía más pesado, más denso, como si estuviéramos entrando en un lugar donde el tiempo no existía. Al final de la escalera, encontramos una habitación pequeña, con paredes de piedra cubiertas de musgo y humedad. En el centro, había un altar. No exagero, un maldito altar, como de esos que ves en documentales sobre sectas. Estaba cubierto de velas apagadas, algunas derretidas hasta el suelo, y encima había un espejo grande, antiguo, con un marco tallado con los mismos símbolos del cuaderno. Me acerqué al altar, con Sophie pegada a mi espalda. El espejo reflejaba la habitación, pero había algo raro. No éramos nosotras las que se reflejaban. En el espejo, vi a 2 figuras borrosas, sin rostro, paradas justo donde estábamos nosotras. Di un paso atrás, tropezando con Sophie, y ella soltó un grito ahogado. «Ana, vámonos ya», me dijo, tirando de mi brazo. Pero antes de que pudiéramos movernos, escuchamos un crujido detrás del altar. Y ahí, saliendo de las sombras, estaba don Raúl. No era el don Raúl que conocía. Su rostro estaba pálido, casi gris, y sus ojos. Dios, sus ojos eran como pozos vacíos. Llevaba el cuaderno en una mano y una vela encendida en la otra. «No debiste venir aquí, Ana», dijo, con una voz que no sonaba humana. Era grave, como si viniera de algún lugar profundo dentro de él. Sophie me jaló hacia la escalera, pero mis piernas no respondían. Estaba congelada, mirando a don Raúl mientras se acercaba al altar. «Este edificio no te pertenece», dijo. «Nunca te perteneció. Pero ahora eres parte de él». Intenté hablar, preguntar qué demonios estaba pasando, pero mi voz no salía. Don Raúl puso el cuaderno en el altar y empezó a murmurar algo, palabras que no entendía, pero que hacían que el aire vibrara.
Las velas del altar se encendieron solas, una por una, y el espejo empezó a brillar con una luz tenue, como si estuviera vivo. En el reflejo, las figuras sin rostro se movían, acercándose más al borde del espejo. Sophie me gritó que corriera, y esta vez mi cuerpo reaccionó. La tomé de la mano y subimos las escaleras a toda velocidad, con el sonido de los murmullos de don Raúl persiguiéndonos. Cuando llegamos al cuarto de mantenimiento, cerré la puerta negra de un golpe y saqué la llave de la cerradura. Pero antes de que pudiéramos salir del sótano, escuchamos pasos detrás de nosotros. No eran los pasos de una persona. Eran rápidos, desordenados, como si algo con demasiadas piernas estuviera corriendo hacia nosotras. No miré atrás. Corrimos hasta mi departamento, cerramos la puerta con llave y cadena, y nos quedamos abrazadas en el suelo, temblando. No sé cuánto tiempo pasó, pero los pasos se detuvieron. Todo quedó en silencio. Esa noche, no dormimos. Al amanecer, Sophie y yo juntamos mis cosas más importantes en una mochila y nos fuimos a su casa. Pero antes de irme, hice algo que tal vez fue un error. Volví al sótano, sola, porque necesitaba saber si todo eso había sido real. La puerta negra estaba cerrada, pero la llave ya no estaba en mi bolsa. La había dejado en la cerradura la noche anterior, y ahora no estaba. El cuaderno, sin embargo, seguía en mi mochila. Lo abrí una última vez, y en la última página, donde antes estaba el dibujo de mi edificio, ahora había un dibujo nuevo. Yo, parada frente al altar, con una figura sin rostro detrás de mí. No volví al departamento. Cancelé el contrato por correo, diciendo que era una emergencia familiar, y le pedí a Sophie que recogiera el resto de mis cosas. Ella fue con su hermano, y me dijo que el departamento estaba vacío, como si nunca hubiera vivido ahí. La cámara de seguridad estaba rota, la mesa estaba limpia, y no había rastro de la caja ni de la llave. Pero cuando Sophie revisó el closet, encontró algo que me puso la piel de gallina, un pedazo de papel, con mi letra, aunque juro que no lo escribí. Decía, no te vayas. Todavía no has terminado. Han pasado 3 días, y no he vuelto al edificio. Pero anoche, mientras dormía en el sofá de Sophie, soñé con el espejo. En el sueño, estaba frente a él, y mi reflejo no era yo. Era la figura sin rostro, y me hablaba, pero no con palabras. Era como si su voz estuviera dentro de mi cabeza, diciéndome que la llave nunca se pierde, que siempre encuentra a alguien. Me desperté gritando, y desde entonces, no he podido cerrar los ojos sin ver ese altar, ese espejo, esos ojos vacíos de don Raúl. No sé qué fue lo que pasó en ese sótano. No sé si don Raúl era humano, o si era parte de lo que sea que vive en ese edificio. No sé si el cuaderno, la llave y la puerta eran reales, o si estoy perdiendo la cabeza. Pero hay algo que no les conté, algo que me da miedo admitir incluso ahora. Cuando salí del sótano esa última vez, sentí algo en mi bolsillo. Era un cordón rojo, idéntico al de la llave. No sé cómo llegó ahí. No sé qué significa. Pero lo tengo guardado en una caja, y cada vez que lo miro, siento que el edificio sigue conmigo, como si nunca me hubiera dejado ir.